el Annapurna. Yo tendría, pues eso, 22 años, 26, no me acuerdo ahora. Era muy joven para hacer 8000, creo que 26, porque las demás expediciones sí que Perú, Bolivia fueron anteriores, Kenia. Y había una expedición americana, la nuestra, gallega, y después había otra que era coreanos, me parece. Y claro, es que los escaladores coreanos se murieron todos, o sea, los que estaban arriba para escalar y la cima. Y eso también es tristísimo, ¿no? Después me comentabas que cómo había hecho, fijaros qué cosa tan curiosa, cómo había hecho para en el Everest, por ejemplo, pasar al lado, por encima de 7 cadáveres. Yo creo que la montaña debe ser el único ámbito donde lo vivo y lo muerto conviven con una tranquilidad pasmosa. No sería la primera ni la última vez que pasaba al lado de un cadáver. Me pasaría más adelante. Y los alpinistas nos pasa esto, y además no nos gusta hablar de esos temas, ¿no? Yo creo que fuera de ese ámbito, aquí, pues en casa, donde estáis, donde estoy yo, suena rarísimo, pero es cierto que allí suena muy natural. O sea, encontrarte un cadáver de un alpinista que hace 10, 15 años, el año pasado, que falleció y está allí, es tan natural, tan normal, que fijaros, es que llama la atención, porque además, pues eso, en el resto de todas las culturas, pues lo sacamos del ámbito cotidiano, se entierran, se cremaciones y tal, pero allí es que es imposible, porque cuesta tanto moverse que no vas a emplear tu tiempo en enterrar un cadáver, que además la nieve lo va a desenterrar, o en tirarlo por algún sitio, o bajarlo, mucho menos. Eso requiere una expedición específica, un fénetro de zinc, un equipo de personas para arrastrarlo por la nieve, para extenderlo por ciertas zonas verticales. Es decir, yo he visto bajar cadáveres y emplearse en ello 40 personas, por ejemplo, ¿no? Y estar un mes en ello. Bien, ¿qué pensé yo en ese momento? Yo creo que lo cuento en el libro. O sea, lo primero que pienso es, ese muerto no es mío. O sea, aléjate mentalmente de este muerto que no es tuyo, no lo veles, no es un compañero de expedición inmediato, aunque lo conozcas, sepas su nombre y tal, no es. Fijaros qué pasión hay que tener por una cima para que pases por encima de cadáveres que además te están diciendo, oye, en esto, te puedes convertir tú, como esa nube que ves ahí arriba, se meta por el medio, o no seas capaz de bajar por ti misma de esa montaña. Porque poco te pueden ayudar los demás, ¿no? Por eso la gente, pues eso, no acaba por bajar, ¿no? Es complicadísimo ayudar a una persona a descender. Entonces, bueno, esos mensajes me estaban gritando aquellos cadáveres, o sea, atenta a todas tus sensaciones, atenta a dónde te agarras, atenta a todo, porque te puedes convertir en esto. Y es curioso porque yo creo que solo compensa si estás en ese proceso. Si no, te darías la vuelta y te irías a tu casa. Es decir, yo creo que una expedición no es un lugar al que ir. Una expedición es un estado mental. Pues en ese estado mental uno se mentaliza para hacer una cosa. Y eso nos ha pasado a todos. O sea, tú te mentalizas para hacer una cosa y otro no va a poner esa energía, ni se va a madrugar tanto, o a entrenar tanto, o a dedicar tantas horas a estudiar, o a cuidar a sus hijos, o a lo que sea, porque no le compensa. Y esos estados mentales se dan en la vida cotidiana, que no somos tan conscientes, y en la montaña mucho más. Y sin ese estado mental yo no hubiera sido capaz de pasar por encima de los 7 cadáveres. O sea, uno se mentaliza y busca los recursos. Bien, ha quedado claro. Yo quería aportar algo ahora al comentario que has hecho de que en el libro, bueno, también aparece, ¿no? Este compromiso. Hay un momento en que comentas que hay gente que a veces la única misión que tienen en muchas ocasiones es aprovechar pues una expedición, y simplemente a lo mejor llega la hora de que llegan al campamento base y hay que a lo mejor pues empezar a equipar, empezar a hacer cosas, y pasan a una parte más pasiva, ¿no? Diciendo, oye, pues mi idea era venir aquí, pero no, el compromiso no lo tengo tan firme con la expedición.
Esto hay en una de las... Me parece que es en Everest, en una de las expediciones de Everest, parece que ocurre algo parecido a lo que te estoy comentando. Y a veces cuesta, ¿no?, de entender esto para la gente que dice, ostras, pero si se van hasta allí, que se van tantos meses, ¿cómo es que una vez que llegan allí da la sensación de que su misión o su objetivo está más que cubierto? Bueno, yo no creo que esto sea en general. A mí sí que me pasó que pues era una expedición patrocinada, es decir, que a los que íbamos no nos costaba económicamente nada, fuimos invitados, y en esa expedición se invitó a gente que yo creo que no debería de ir, ¿vale? Que formaban parte de un club de montaña, llevaban muchos años, el Everest pues es el mito en cualquier comunidad de montaña, ¿no? Y entonces se invitó a gente aprovechando que se iba. Pero alpinistas, de aquellos 15 estábamos 4. El resto, porque era el hijo de alguien, pues porque pues era el más veterano, pues el otro porque, en fin, había gente pues hasta que tenía problemas de riñón. De hecho, a uno le dio un cólico nefrítico a la altitud de 6.000 metros y tuve que pasarme una noche buscando un médico a esa altitud. No, era más alto, 6.300. Bueno, buscarme a un médico indio de una expedición y que lo atendiera, buscarle sherpas para que al día siguiente le ayudaran a bajar por un lugar peligrosísimo. Pero bueno, que esa persona sabía que tenía problemas de riñón, es decir, tú mismo te tienes que autoeliminar y no, al contrario, aprovechar una expedición que además era un referente, era la primera gallega, al Everest, es decir, era una pena apuntarse a una expedición esa y ser un problema añadido. Y como ese, había más. Por no decir que el líder de la expedición no era un líder, era un señor que yo no sé, pero de ahí aprendí lo que no debe ser un jefe de expedición. Pues todo lo que no se debe hacer, este señor lo hacía. Entonces, bien, yo era un participante y una espectadora también, y que veía, bueno, esto no puede ser así, o sea, hay que corregir estas cosas. Y bueno, pues me sirvió. A veces estas situaciones negativas que también se dan en la vida, pues en vez de decir cómo estoy sufriendo esta situación negativa, no, vamos a ver, voy a hacer una cuenta. Este señor que me está enseñando, pues mira, pues está siendo un gran maestro, porque no voy a aprender de él directamente cómo ser una líder, pero sí voy a aprender indirectamente. Pues esto no se haría, esto no se puede hacer, así no te diriges a la gente, así no tratas a tus compañeros de tienda, así no tratas a la única mujer de la expedición que hay. Es decir, aprendí de él muchísimo, porque es que yo creo que no encontraría, aunque lo buscara, alguien peor, más, ¿cómo decir?, más maleducado, pero también más, no sé, insensible, y me sirvió como lección. Es decir, el lugar más bello del mundo, sí. Yo no quiero estar con una persona así, por ejemplo. Bien hecho, bien, y bien expresado. Sí, porque, bueno, en el libro se intuye, pero no llegas a reflejarlo, sí, tal como en el libro he evitado contar muchas cosas de esa expedición, sí. Sí, se ha notado. ¿Más preguntas? Bueno, yo quiero... Venga, Paulina, vente para acá. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina. Mira, el libro me ha gustado mucho porque es de una sensibilidad pues muy impresionante. No sé, he visto tanto en descripciones como en los aspectos en los que te fijas, que sin querer generalizar, pero creo que los hombres van más por la faena, ¿no? Subo, bajo, no sé qué, y solo te cuentan aspectos técnicos o aspectos como más rutinarios. En cambio, tú entrabas en cosas más como más íntimas, más sensaciones. Eso me ha gustado mucho. Y bueno, pues yo te hago una pregunta. Ahora que has vivido todo eso, desde que tienes el niño, ¿tienes otra perspectiva? ¿Cómo ves ahora lo que vas a hacer? O que, no sé, ¿cómo te ha cambiado la vida? Porque a mí como madre, pues en su día me cambió en tus aspectos. Entonces, a ti como alpinista, ¿te ves ahora con fuerzas para irte, para seguir, para decir hago un parón? ¿O qué, no sé, qué ha cambiado? Yo, ya que veo que eres una persona muy sensible. Sí, a mí una de las cosas más maravillosas que
que me ha ocurrido, pues como a todas las madres, ha sido tener pues a sus hijos, a su hijo, ¿no? Yo siempre quise ser madre, pero nunca me lo propuse porque siempre se interponía una montaña por el medio. Bueno, pues al final estaba en el borde, en el límite de ser madre o ya dejarlo pasar. Entonces, bueno, es muy largo de contar las circunstancias que desembocaron en esto y al final lo fui. Bueno, maravilloso, o sea, no puedo decir que quiero más en la vida, ¿no? Pero todas las montañas del mundo y todos los desiertos me tienen que servir para que este niño entienda lo maravilloso que es el mundo, al mismo tiempo lo peligroso que es y que se tiene que rodear de buena gente. Yo creo que la conclusión más importante que le quiero trasladar a mi hijo es que se tiene que rodear de buena gente que le ayude a ser más, a ir más lejos y a ser más feliz. Porque al fin y al cabo lo único que importa es ser más feliz. Yo no me interesa que sea alpinista, casi prefiero que no, porque tengo demasiada información. Ojalá sea escritor, fíjate lo que te digo, o lo que quiera ser, o buen padre, y que se quede ahí, que es mucho, ¿no? Pero toda la vida de montaña me lleva a esta conclusión, que la vida íntima, tu centro, ese es el mejor viaje, ¿no? En profundidad. Y yo creo que me voy a dedicar a eso. Entonces, me iría. Yo siempre intuí que no sería capaz. O sea, las mujeres que yo he conocido y que tienen hijos, pues han dejado la montaña. De la que me han hablado, la primera que subió al Everest sin oxígeno y se fue dejando atrás a sus 2 hijos, por cierto, es Alison Hargraves, sí. Murió pues hace 2 décadas más o menos cuando yo hice el Everest, pues coincidí con un compañero suyo y ella murió en el K2, que lloraba todos los días en el campamento base porque sus hijos estaban, de 2-3 años más o menos, los había dejado y que no lo podía llevar. Aún así se quedó, aún así intentó la cima y se murió en esa montaña. Bueno, por desgracia, además su hijo se murió el año pasado intentando también hacer una montaña, uno de aquellos pequeños. Uh-huh. O sea, yo intuyo no, te lo voy a decir claramente, yo no soy la mujer que va a dejar a su pequeña atrás 3 meses, 2 meses, 1 mes, no voy a ser capaz, porque me conozco. ¿Que otras mujeres pueden hacerlo? Bueno, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, que igual están bien con su padre, entonces yo no voy a ser capaz, porque siempre soy como jefe de expedición, voy por delante y no me encontraría cómoda, ¿no? Entonces, así lo digo también. Muy bien. ¿Qué voy a hacer en el futuro? No lo sé, pero criar, escribir, sí. Y llevar a mi niño pues a zonas, a montañas más pequeñas, quizás donde vi la primera nevada y estas cosas. Y bueno, como toda madre, lo que quiero es que tenga una larga vida. Que el que tiene que tener una larga vida es él, no yo. Una larga vida llena de aventuras. Hay un poema que os recomiendo, hablando de la vida, es Ítaca, ya que sois lectores, sí. De Constantino Cavafis. Uh-huh. Es un poema largo, pero maravilloso, y que empieza: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, asegúrate de que tu viaje sea largo y lleno de aventuras. Sí. Pues se trata del viaje de la vida, ¿no? Y te dice que pues que el camino te hagas con fortuna, riquezas, que aprendas de los sabios, para cuando llegues al final a la isla de Ítaca, pues está basado en la Ilíada, como podéis ver, y es maravilloso ese poema. Pues porque un poco te habla de estas conclusiones, ¿no? Hay que vivir aventuras y llegar rico, enriquecida a esa isla final. Pues yo un poco lo que quiero es que mi hijo haga eso. ¿Qué voy a hacer yo? Pues no lo sé, pero tengo una obligación, y es estar el mayor tiempo posible vivo para cuidar de él. Esa es mi obligación, ya es una obligación. Es importante saber en qué momento a veces pues tenemos que, no a lo mejor terminar, ¿no? Pero sí dar
dar esa pausa, ¿no? a nuestro recorrido, ¿no? En el libro ya hay muchos momentos en que comentas, ¿no? Esta va a ser la última vez y ya ahora ya me voy con Tony y a crear una familia y a formar una familia. Y lo que tú dices, ¿no? Siempre había otra montaña a la que subir y otro momento en que decir, bueno, pues ya llegará el momento de la familia. Pero sí que es verdad que todos creo que necesitamos que ese momento se produzca, llegue, y seguramente que esta nueva etapa será, yo pienso que mucho más fascinante que posiblemente todo lo que hayas realizado. Yo creo que sí, la entrega a un hijo y ver cómo crece y cómo se va desarrollando, creo que vas a aprovecharlo muy bien por el tipo de persona y carácter que tienes, Chus. O sea que felicidades y adelante. Sí, yo creo que sí. Yo lo que soy es una mujer que además necesitaba de todo lo que os he cantado. Uh-huh. Tengo mucha imaginación, tengo muchas inquietudes. Hay personas que no, hombres, mujeres que no, estupendo. Yo no convencería a nadie ni de que fuera viajero, ni de que fuera alpinista, ni muchísimo menos. Creo que eso tiene que salirte de dentro. En mi caso, pues sea una necesidad, la necesidad de explorar. Igual descubrimos que hay un gen que lo tenemos y es esto, y tenía que hacer eso. Y entonces me estaba perdiendo una parte que no quería perderme, pero realmente son difícil, de difícil compatibilidad, de muy difícil compatibilidad. Los niños son muy absorbentes y yo ahora que tengo a mi pequeño, entiendo muchísimo a las madres y entiendo a mi madre, que yo siempre le dije, ¿por qué no has hecho esto y por qué no hiciste aquello? Es que era imposible, y menos hace 50 años, o sea, yo la entiendo ahora, que un niño es tener manos llenas. En todos los sentidos. Toda ayuda es poca y es tener las manos llenas y bueno, tienes que protegerlo, tienes que alimentarlo, tienes que velar por su sueño. No da para que tu cerebro esté en otro sitio. Es más, como esté en otro sitio, malo. Eso es lo que pasa en la montaña, que como tu cerebro esté en otro sitio, te caes y te matas. Entonces, haciendo transferencia de esto, pues una madre tiene que estar donde tiene que estar, por lo menos en ciertos momentos, porque puede ser peligroso. Todo esto lo estoy aprendiendo y yo pues tengo una conversación pendiente con mi madre, decir, ahora te entiendo, o sea, ¿por qué no has hecho otras cosas? Claro, con 3 hijos sin ayuda, ¿cómo ibas a hacer todo lo que yo decía? Claro. Tienes que tocar un instrumento, pues leer, pues ir a hacer un viaje. Yo, pues no puedo, porque tengo 3 niños. Claro, esto es así. Habrá quien lo pueda compatibilizar. Sí, habrá que sí, pero hay es complicado. Es que es muy difícil. Para una madre yo pienso que más todavía. No sé si tenéis algún comentario más, os ha surgido alguna pregunta. ¿No? ¿De verdad? Yo creo que me engañáis, pero bueno. ¿Por qué no está en España? A ver, es una cosa que estábamos hablando, ¿no? ¿Que no está en España? ¿No estás en España, dices? No, vale, estoy en Houston. Estás en Houston. En Estados Unidos. Vale, por eso de las 12, dice, son las 12, no sé qué. Sí. Vale, perfecto. ¿Por qué estás en Houston? Pues Houston. Sí, no. Pues me preguntan eso por aquí, ¿qué haces ahí? Si ahí no hay hielo ni hay... Es una buena pregunta. Bueno, pues justo un poquito antes del COVID, a mi marido le surgió un tema laboral de venir a trabajar aquí a Estados Unidos, a Houston. Su empresa es internacional, los jefes son griegos y bueno, pues lo hablamos. Entonces, bueno, yo dije, sí, bueno, perfecto, yo puedo escribir, quería escribir el siguiente libro, lo puedo escribir en cualquier sitio, tenía en mente ya el embarazo, no es un mal sitio para, bueno, alejarme de todo y al mismo tiempo concentrarme. Y bueno, resultó bastante bien. Perfecto, vale, pues era una duda. Bueno, yo voy a retomar, me voy al Poveda otra vez, más que nada porque tengo aquí una... Acércate, por favor, Juan. Sí, mira, digo que me voy otra vez al Poveda. ¿Me escuchas ahora? Un poquito más y... ¿Me escuchas ahora? Vale.
Digo que, bueno, estaba recopilando un poquito la información que he ido apuntando aquí y me queda aquí una pregunta, más que nada porque me ha resultado bastante curioso esa larga noche en el Poveda y luego todo la operativa de ese rescate, ¿no? O sea, esa diferencia, ¿no? Entre la zona así rusa, que parece que tengan como esto como bastante desarrollado, ¿no? Lo que es el tema de los rescates en altura, ¿no? Y la ayuda, ¿no? O sea, esas cajas que lanzan estamos hablando del 2003, o sea, que supongo que todavía ahora será mucho más, no sé, tendrá muchos más recursos y será mucho más directa la ayuda a estos lugares, ¿no? La idea, o sea, podía darse y podías pensar que lo tiene muy desarrollado y esto, pues mira, no. Para empezar, vaya. Los alpinistas no tenían en ese momento seguro para contratar un helicóptero o seguro ellos mismos, si a ellos les pasara algo, no tendrían un seguro de montaña para el rescate o para los hospitales, el traslado, lo que fuera. Yo sí lo tenía. En cualquier caso, fue un tema de solidaridad, que esto sí que lo tienen. El Leopardo de las Nieves en ese momento éramos pues 20 alpinistas que rodábamos por las 4 montañas, 5 montañas que rodábamos por ellas y nos conocíamos, nos íbamos encontrando. Entonces las personas que a mí me rescataron sí me conocían. Vale. Uh-huh. Al menos la mitad de ellas eran 3, 2 sí, y por supuesto mi compañero, y eran de la misma ciudad, de Georgia, vale. de Tbilisi, Georgia. Y el helicóptero, ya lo cuento, iba un alpinista kazajo que era el que, digamos, tenía la empresa de montaña, es decir, nosotros llegamos a Kazajstán y este señor tenía una empresa que es la que nos trasladó al campamento base, tenía toda la infraestructura. Este señor había sido un gran alpinista que hizo por la cara me parece, del Everest o algo así, una ruta complicada, de las poquísimas que hay o había en ese momento, quizás la única, era un gran alpinista. Entonces nos conocía, nos caíamos muy bien, habíamos estado hablando, cenando y tal. Claro, cuando vio que María estaba en la lista y no podía bajar, le podían los diablos. O sea, el señor se subió al helicóptero personalmente y se fue hacia la lista. Claro, ¿qué piloto de helicóptero se sube a un helicóptero y pasa los 7.000 metros, sí, que ahí se escachan todos los helicópteros, al límite de la noche? Es decir, pues eso, es solidaridad, es gente que le faltan muchos medios, y cuando te faltan muchos medios y estás acostumbrado a hacer todo lo posible por ti mismo, lo fantástico es justamente lo contrario de lo que tú me estás contando, que no era una cuestión económica ni nada, era una cuestión de solidaridad. Es decir, estamos aquí en medio de la montaña y como no lo hagamos nosotros no viene nadie, porque aquí no hay infraestructura. Entonces el piloto se arriesgó mucho más allá de lo económico, porque hizo 3 vuelos por encima de la arista, no se podía posar porque era una arista muy estrecha, y en los otros alpinistas, bueno, pues es que ni se lo pensaron, o sea, hacia arriba a buscarme sin parar, casi sin dormir, hasta llegar a la tienda de campaña. Es decir, a mí lo que me parecía que me parecía maravilloso de escribir en ese capítulo era eso, la solidaridad humana, y que lo que ocurrió en esa bajada, que mi compañero se quedó conmigo durante 2 días y que si yo, mientras yo estuviera viva, él no iba a bajarse de allí y estaba poniendo en riesgo. Eso es para contarlo. Lo de la cima es lo de menos. Es lo de menos, o sea, lo importante es que yo hice cordada con un señor que no se iba a bajar de esa montaña sin mí. Y eso ya es un libro en sí mismo, no tendría que haber sido un capítulo, tendría que haber sido un libro. Y esto es una cosa que los alpinistas casi no cuentan. De hecho, yo he ayudado a gente que me ha dicho, por favor, esto no lo cuentes. ¿Te das cuenta de? Sí. Pero es que yo creo que esto hay que contarlo y hay que decir los nombres y hay que hacer hincapié. Oye, la montaña, cuando encuentras gente maravillosa, es el extremo. O sea, gente que te va a salvar la vida. O sea, esto, con perdón de la sala, es la hostia. ¿Sabes qué te quiere decir? Poniendo en vida su propia vida. No es que echen la mano y te cojan, que no te caigas. Es que puso en riesgo su propia vida. No una vez, sino 2. Con lo cual,
esto es, en la montaña yo me tengo que quedar con esto. Hay algo mucho más importante en el Poveda que es una montaña enorme, preciosa, grande, que intenté 3 veces también, porque la primera no salió ni la segunda, y que es para analizar. Mira, dentro de unos días voy a hacer otro Zoom con el grupo de montaña de la Guardia Civil, estudiantes, y van a analizar precisamente esta situación. Esta situación, ¿cómo es que ves matarse a una persona y decides irte para arriba? Sí, es duro, sí. Sí, a mí me parece como de todo este capítulo lo más importante es lo que os he contado, a mí, ¿no? Y acabo de escribir un artículo para Desnivel en el último capítulo, que era un recopilatorio, revista, en el que hablo también de esto, porque cuanto más lo pienso, más cosas me salen que pueda interesar al público, al que lo lee, porque es como dice, bueno, con la experiencia que esta chica tiene en montaña, se le mata uno delante y sigue para adelante. Sí. Y encima no bebe, encima no come, y encima cuando su compañero le dice date la vuelta, ya sigue para adelante. Hombre, analicemos esto. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que los alpinistas o la gente que tiene como mucha devoción en hacer una cosa, como que se le queda ahí el piloto automático, ¿no? Y tú las estás viendo, dices, uy, como siga para adelante, no voy a ser capaz de... Pero necesitas como una compensación. Es como lo que yo digo, hay un punto sin retorno. Bueno, esto es de analizar, ¿no? Yo creo que esto me merecía la pena no decir, no, es que fue mala suerte. No, mira, perdona, no fue mala suerte. Es que yo he cometido una serie de errores que llevaron a esta situación. Y esto hay que sacar una buena conclusión. Esto está bien para eso, para exponerlo encima de la mesa y decir, bueno, chica, aquí también no lo has hecho. Has llegado a la cima, vale, eres muy buena deportista, pero no tenías que haber llegado, yo creo, ¿no? Tienes que haberte dado la vuelta. Esta situación de darse la vuelta, me he dado la vuelta cantidad de veces. ¿Por qué esa vez no me di la vuelta? Pues no me la di porque había sufrido tanto con esa muerte tan bestial y tan brutal que necesitaba que me compensara la montaña. Bueno, yo también creo que en la vida a veces hacemos cosas así, no hay que ir a la montaña. Bueno, pues esta ha sido la conclusión de este capítulo, del Poveda, que es una montaña en la que he aprendido muchísimo. Por eso pienso que de las montañas yo no me puedo quedar con que he llegado a la cima, he sido la primera o la única o no sé qué, no. Me tengo que quedar con estas cosas que es quizás, volviendo a la pregunta de, ¿cómo se llamaba Mónica? Del Paulina. Paulina, es verdad, Paulina, que además tiene un nombre muy bonito. Conozco pocas Paulinas, pero recuerdo una sí. Bueno, pues lo que decía Paulina, que bueno, es algo para enseñar a mi hijo, ¿no? Cuando tengas una experiencia en tu vida, no te quedes quédate con lo que ha pasado, lo que has conocido, los libros bien y lo que has salido hielo, sí que analizo. Lo que ha salido bien es importante analizarlo, por supuesto, pero lo que ha salido mal es mucho más importante analizarlo. Y sobre todo, ¿qué participación tienes tú en este hecho que ha salido mal para que haya salido mal? No pienses que ha sido tu compañero de expedición, no pienses que ha sido el mal tiempo, no pienses que ha sido, o sea, ¿qué culpa, entre comillas? ¿Otra vez? No, estamos aquí. ¿Sí? Sí. Bueno, para resumir, que estoy echando una chapa. No. Si estamos la mar de a gusto. La verdad es que sí. Bueno, pues que yo creo que es importante analizar qué ha salido mal, porque de ahí sacas las conclusiones y sobre todo tú te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Por eso creo que el espejo de hielo me lleva a todo lo que he vivido antes a llevar estas conclusiones. Y de hecho hay momentos en el espejo de hielo que yo no cuento dónde estoy, pero vienen de ahí, de este libro. Vienen de este libro pequeñas cosas que si lo leéis entenderás. Mira, aquí estaba en su primera nevada. Mira vale. Cuando tal. Está hablando con su compañero de aquella expedición. Te vas a dar cuenta que vienen de ese libro, algunas de otros, pero bueno, de ese libro vienen muchas. Vienen muchas referencias. Historias. Muy bien. Sí. Sí, la verdad es que yo Poveda, o sea, ese capítulo del Poveda, la verdad es que es muy intenso, ¿no? Ya la muerte del alpinista, la relación con Merab, cómo hay ese cambio después de esa muerte, ¿no? Ciertas tensiones. Luego esa decisión de Merab a no abandonarte y ese trasiego de
para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo no sé cuántas veces sube en el libro porque no las he contado, pero se pasa todo el rato bajando, subiendo, bajando, subiendo. Dices, esto es inhumano. Sí, fíjate. Hubo 40 horas sin descansar. Yeah. O sea, cuando bajamos y llegamos a esa zona de la Arista, más o menos segura, donde estás en Kazajstán y el otro estás en China, es estrecha, pero bueno, cabe una tienda, es decir, ¿no? Y yo digo, no me puedo mover. En principio, pues mira, se revoluciona todo, pero enseguida se calla el sol. Acaba de anochecer. Sí. Se queda callado porque él entendió una cosa, que yo pues podía estar cabreada, cansada, pero nunca me había rendido. Y cuando decía, de aquí no me puedo mover, es que realmente no me podía mover. Había sido una deshidratación severa, luego ya, tuve 9 dedos congelados, como sabéis, congelaciones severas, me cortaron al final un trocito de dedo, nada más, todo lo que fue, la nariz la conservé, todo muy bien. Pero sigo pensando que aunque hubiera perdido un dedo, 2, 3, lo que hubiera sido, hubiera merecido la pena, fijaros qué burrada voy a decir, por haber vivido la experiencia de ver cómo un ser humano es capaz de hacer lo que Mera hizo. O sea, digamos que esa montaña sacó de Mera algo extraordinario y durísimo, ¿no? Entonces yo le estuve eternamente agradecida. Yo os voy a contar una cosa que yo creo que cuento en el siguiente libro sobre huellas de gigantes, creo que ahí no está, porque no está ahí, por eso os lo voy a contar, en el de huellas de gigantes tal. Yo presentí la muerte de Mera. Yo no creo en nada que no vea, ¿eh? No creo en nada que no vea. Pero acababa de volver de Groenlandia. Esto aquí en Petit Comité os lo cuento. Acababa de volver de Groenlandia, mi petate estaba en el garaje todavía y Mera estaba en una montaña de Georgia que se llama el Usba. Usba significa, es que hay que joderse, camino hacia ninguna parte. Camino hacia ninguna parte. Bueno, yo quería invitar a Mera a la expedición de Groenlandia. En el último momento pues no lo hice y quedamos en que al acabar este viaje de Groenlandia, que era como iniciático en las expediciones polares con trineo, pues yo le enviaría material para que él entrenara, pues unos esquís de carretera, material que había comprado y que lo tenía allí. Y él quedó de ir al Usba y luego tal. Bien, yo vuelvo de mi expedición, enciendo el ordenador y veo una carta de Mera que me dice, bueno, pues es ver de Groenlandia y se ríe, cosas así, ¿no? Y me dice, bueno, a la vuelta nos contamos, vuelvo el miércoles, esto era lunes, vuelvo el próximo. Bien. Internet en mi casa no funcionaba, entonces yo bajé a casa de mi prima, al lado, 15 minutos, y allí veo la carta. Veo su carta, enviada, pues como hacía 10 días antes, en la que me decía que hasta el siguiente miércoles, 21 me parece que de agosto, él no llegaría. Bueno, yo vuelvo a mi casa, voy a mi estudio donde escribo, y de pronto tuve una sensación muy extraña. Es decir, yo recuerdo la ventana, los árboles moviéndose fuera, y como si los árboles se hubieran quedado fijos, con una fotografía, como que yo me quedo inmóvil y algo me pasa así como alrededor, que no me puedo mover, y tengo este pensamiento o oigo lo siguiente: no volverás a verme nunca más. Ostras. Entonces llamo a mi prima y le digo, tengo una carta. Y me dice, pero un email, quiero decirte, un email. Me dice, no, pues si acabas de estar aquí hace un momento y ya vistes que Mera no viene. Es que en aquel momento tengo que contarle, el único que me escribía emails era Mera, porque estaba iniciándose este tema de los correos electrónicos, ¿no? ¿Sabes? Yo costumbre ni direcciones. La primera vez que me dio un correo, de hecho fue él en el 99 en el Everest. Es decir, esto no es como ahora que tenemos muchos correos y publicidad. No, te escribía, pues bueno, bien, en fin. Y mi prima me dice, no puede ser, ya verás, como ya te escribirá, pero no, abre, tengo un correo. Claro, mi prima la oigo teclear, pero mujer, pero si han pasado 10 minutos, no puede ser. Bueno, lo abre y se quedó volada. Porque el principio de aquel correo era, lo siento María, la tierra ya no será la misma. Y era su compañero de trabajo que me decía que Mera se había muerto. Imagina,
A los 10 minutos mi prima estaba en la puerta dándome un abrazo y diciendo, ¿cómo lo supiste? O sea, ¿cómo? Yo, no lo sé, yo no sé. Esto ocurrió. Y fue tremendo porque, claro, yo estuve 3 años, los 3 años siguientes en shock. O sea, en shock. Y luego, claro, tú vas al médico y le dices, a ver, yo es que... No, pero mira, es que tú, Chuslago, a subir al Everest no te vamos a dar medicación ninguna ni te vamos a... Esto es un duelo y lo vas a llevar tú sola porque para eso has hecho el Everest. Hombre, patatillas, ¿eh? Yo no sabía cómo hacer para llevar aquello. Me compré un perro, como me recetó el médico, lo abrazaba mucho a mi labrador, que hemos hecho una gran amistad y hemos entrenado mucho, mi perro y yo, mi perra era una perra, entrenamos mucho juntas en el bosque y eso, apartados de todo. Fue terrible, sí. Fue un ser humano muy especial con el que tuvo una conexión increíble. Sí. Oye, muy emotivo el relato que nos has contado. La verdad es que, bueno, a mí me ha llegado, supongo que a los demás también. Realmente a veces la conexión que tenemos con las personas que queremos va más allá y es algo que no sabemos el porqué, pero existe. O sea, no es... Muchos de nosotros yo creo que no creemos, pero hay algo ahí que fusiona, ¿no? Cuando realmente hay un vínculo con... Os voy a contar 3 detalles más con respecto a esta situación de la que estamos hablando. Uh-huh. No salga de nosotros, que no salga de aquí de este grupo. Chus, perdona, un momento. Aquí tengo un aparatito que me dice 1:51, que son minutos. O sea, dentro de un momento se me va a volver a cortar. Y yo de verdad, con todo mi corazón, no quiero perderme ese relato. O sea, que volvemos a conectarnos, ¿vale? O sea, si quieres empieza... Y cuando se corte, volvemos otra vez a conectarnos. Vale. Esto fue que yo estaba en Barcelona, ¿no? Estaba en las afueras, en algún pueblo por ahí, ya no recuerdo qué sitio, bueno, en Cataluña estaba. Nosotros estamos en Gavà. Nosotros estamos en Gavà. Que también estabas afuera. Estaba ahí cerca. Y bueno, aparte que me pasaron un montón de cosas hasta llegar a la conferencia. Bueno, la periodista, una de las periodistas que me quería entrevistar, no estuvo en la conferencia. Entonces, al día siguiente, en el hotel me apareció y me dijo, mira, es que no pude hacerte la conferencia, no pude estar y te voy a hacer la entrevista ahora, así que me tienes que contar. Bueno, yo me saqué el reloj, porque siempre me lo saco todo, ¿no? Y lo puse encima de la mesa y ella empezó a entrevistarme. Bueno... Entonces llegó un momento de la entrevista que ella pues dijo, oye, perdona, ¿podemos parar un momento? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Y le dije, sí, claro. Dice, bueno, en el momento en el que te he preguntado por tu compañero de expedición Mera, el reloj se ha parado. El reloj era un reloj de agujas. ¡Ostras! Y entonces yo le dije, me quedé también muy sorprendida porque no estaba pendiente. Ese reloj era el reloj de Mera. Era un reloj georgiano que es un reloj especial, le das cuerda. Bueno, los relojeros la verdad es que me lo han querido comprar varias veces. No es que fuera súper caro ni nada, pero era un reloj como muy antiguo. Volvemos. Estamos ya. Vale, pues os estaba contando que la periodista me estaba haciendo la entrevista durante el desayuno en el hotel. Bueno, este reloj que os cuento, un reloj de pulsera y bueno, de agujas, y se paró. Bueno, ese reloj lo cojo, me lo pongo, cuando acabamos la entrevista, sigue funcionando el reloj, y cuando llego al hotel, otra vez para recoger las cosas, veo el reloj y digo, bueno, a ver, mira, ¿cómo se va a parar este reloj? Bueno, me da hasta vergüenza contarlo, pero es que la aguja otra vez, ¡pah!, se clavó. El reloj se paró. Bien, ¿qué es esto? Bueno, yo no lo puedo explicar, pero esto ocurrió. Más o menos en esa época, los de Canal Plus, una productora de Canal Plus, Isabel Guerrero, que después grabaría el documental Al Polo Sur, pues me contactan y me dicen que me quieren hacer una entrevista sobre un tema de Edith Simpson que era en relación al libro Tocando el Vacío. Sí. Que seguramente que la habéis leído. Lo hemos leído, bueno, sí. Vale, yo como estaba en shock por el tema de Mera, cuando llegué allí a Madrid, yo no sé qué hago aquí,
no entiendo cómo he llegado hasta aquí y a mí que me interesa todo esto. Bueno, estaba delgadísima y tal. Bueno, en un estudio enorme, grande como un pabellón, pues eso, de baloncesto, de esos partidos y tal, 6 personas me rodean, el de sonido, el de la maquilladora, la productora, la que hace las preguntas, no sé qué, bueno, un grupo de personas allí, y ese estudio es para nosotros durante la entrevista. Entonces me dicen, ¿te has visto el vídeo que te enviamos? Y yo, bueno, pues no lo había visto porque pensé que era publicidad. Bien, era esta historia de Tocando al Vacío. ¿Te lo has leído el libro? Pues no, en aquel momento no me había leído, pero es cierto que la historia me la conocía porque es una de esas historias leyenda, que es real, que vas contándote en los campamentos base del Perú, de Bolivia y tal. Bueno, pues a mí me lo contaron mis compañeros cuando estábamos en Perú y conocía los detalles y todo esto. Bueno, esto salió bastante bien, genial. Y en un momento determinado, la productora, Isabel, me hace una pregunta sobre Mera Kawasi. De pronto, las luces de todo el estudio, la electricidad, se desconectó. Bueno, esto pasó 3 veces y es una cosa que yo recuerdo les había chocado mucho porque en 30 años de trabajo allí, en el estudio, nunca les había pasado. Bien, como un año más tarde vienen a mi casa a grabar los previos de la expedición al Himalaya. Nos sentamos en mi ático, tienen una bandeja, un no sé qué, no sé cuánto. En el momento en el que me preguntan algo sobre Mera, la bandeja de iluminación se cae al suelo y tal. Y al final, entonces Isabel ya me dijo, mira, a ver, nunca en la historia de la televisión española ha pasado que un estudio de este tipo le pase esto, que se le vaya la luz jamás, porque es para los directos. O sea, esto no ha pasado nunca. Y vas tú y fundes toda la instalación. O sea, 3 veces. Llegamos a tu casa, te hacemos una pregunta y resulta que si nos cae tampoco nos pasa, trabajamos siempre juntos y con muchos personajes no nos pasa. Y dices que lo fundes todo. Es decir, ella sí creía un poco en esto, ya pensaba que esta energía venía de la situación con Mera. Yo no sé tampoco explicarlo, quizá un ser humano es capaz de generar una energía que, ¡bumba!, funde los plomos o baja y es capaz de parar un reloj. Yo no digo cómo ha sido esto, solo digo que esto ocurrió en un momento de mi vida y después dejó de producirse. O sea, yo ya no soy capaz de parar relojes, o lo que haya sido, ni de fundir estudios de televisión, pero sí ocurrió. O sea, imaginaros la conexión, yo creo que tenía con Mera. Sí, sí. Bueno, yo pienso, hoy nos han pasado muchas cosas raras, ¿eh? ¿A qué te refieres con el colacao? Yo es que se levantaba, que se ponía el colacao por las mañanas arriba en las montañas, sí. Colacao es básico, sí, claro. Sí, bueno, claro, yo crecí con colacao. Sí. Y lo que pasa es que la gente de la montaña toma mucho té y té y sopas. Eran 2 cosas que a mí realmente no me gustaban, ni el té ni la sopa. Entonces, bueno, pues lo cambiaba por chocolate, por colacao y eso, sí. Sí, café también. Llevaba una cafetera con Mera y yo teníamos una cafetera así pequeñita que me vista italiano, una cafetera para una persona, para 2 personas, realmente era un tanquecito abajo, la típica moca. Y en el campamento base del Poveda no, pero del Korjenskaya y del comunismo, que ahora ya ha cambiado de nombre el comunismo, los alpinistas a mi tienda a hacerse cafés. Y me pasaba la noche haciendo mini cafés para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí. Muy bien. Pues muy bien, Chus, ¿qué más podemos hablar? Yo, la verdad, o sea, poco más nos queda. Yo tenía aquí otro apunte que, bueno, más que nada porque a mí estas cosas me gustan mucho también. Cuando, dentro del libro, ¿no?, de los viajes que ha realizado. Y estos detalles, ¿no? O sea, sobre todo a mí lo que más me ha gustado, bueno, creo que lo hemos comentado ya varias ocasiones, son los detalles, ¿no? O sea, la zona, el lugar, esas descripciones, ¿no? Y hay un apartado que es un apartado, pues yo considero que lo tocas con amplitud también, que es el tema de la muerte y los momentos estos donde hay esta quema por ejemplo, de un cadáver, ¿no?, en el monasterio yo lo diré mal, creo que dices Pasupatina o algo así.
Luego, pues, exacto. Pero luego más adelante, pues volvemos a entrar en este escenario, ¿no? Sobre todo en el pueblecito este de las cascadas, ¿no? Todo mucho más rural, más profundo, ¿no? Donde aparecen estas calaveras de Jack en los diferentes balcones para concienciar, para que la persona siempre tenga vaya asimilando de que la muerte es un proceso más, es un paso más de una vez que dejas la vida, y que hay otra forma, ¿no? de llegar, de proyectarse a través de las reencarnaciones, ¿no? Y todo este tema, ¿no? del famoso lama, ¿no? Como nos cuentas ahí, las diferentes criterios que había para a través del horóscopo y de que no sé qué cosas determinar de qué forma se tenía que llevar a cabo el funeral, ¿no? Entonces, todo este tramo, ¿no? de lectura, yo la verdad pues me ha encantado. O sea, la verdad me ha encantado porque pienso que he leído muchas veces este tema, pero no sabía que había una determinación o una decisión de qué tipo de muerte tenías que tener, si era por enterramiento, si era por quema o si era simplemente por descomposición y como carroña, ¿no? para las aves, ¿no? Y también sí, y a mí me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedes añadir algo más a esta experiencia que tú hayas tenido allí. Que es un capítulo que además está revisado por un especialista en temas budistas, ¿sabes? Porque, bueno, yo a interpretar cosas que había leído y sobre todo que había visto, intentar dar una explicación de por qué, cómo era todo esto. Porque bueno, yo durante las marchas por estos valles, en lo que sales del valle, llegas hasta la montaña y pasas por aldeas hasta los 3.000 y pico, 4.000 metros, y vas viendo los muros Mani, y después también en el Tíbet, y vas viendo pues que encima de los muros a veces, yo no recuerdo si eran fémures humanos, no me acuerdo, pero en las primeras expediciones puede que sí. Después ya eran pues eso, de cuernos, calaveras de bóvidos. Uh-huh. Y esto ya sabíamos que era de esto. Pero bueno, que está revisado el capítulo por un experto que dijo que sí, que la interpretación era esa. Luego yo leí más para enriquecerlo, pero que es muy curioso. Ellos, uh-huh, la gente de Nepal, que a mí me tocó por lo menos conocer en todas esas 7 expediciones que hice al Himalaya, o sea, casi que fueron como estar 2 años en el Himalaya. A mí me parece que la gente era muy bondadosa, que la gente era muy buena, y esto se debe a su filosofía. La filosofía de que no pueden acumular riquezas porque saben que aquí están de paso, que esto es una reencarnación constante, y entonces veía a la gente como muy inocente, muy buena en general, y que yo, pues, fíjate, en el tema de ser mujer, pues iba muy cómoda, yendo sola muchas veces de aldea en aldea, ¿no? Cosa que en otros sitios de Sudamérica no. ¿Sabes? Uh-huh. En Sudamérica, Perú, recuerdo que eras o te habían robado o te iban a robar. Sí. O sea, sí, ya. Y en Bolivia también. En cambio, pues en el Himalaya no. Podías dejar las cosas fuera, que la gente no. Todo esto supongo que va cambiando a medida que van los turistas y vamos transformando todo con la cuestión económica, lógicamente, ¿no? Pero sí, me gustó mucho este tema porque a mí también me conmovió mucho. En el Himalaya, en el Everest, el cocinero se murió de un infarto. Uh-huh. Entonces yo estaba en el primer Everest, en el Everest del año 92, cuando estábamos en la cara más popular del Everest, que es la de Nepal. Yo después ya fui por las 2 por el Tíbet. Bueno, pues ahí se murió el cocinero, ayudante de cocina, mientras yo estaba arriba. Y el médico de mi expedición luego me contó. Este señor se murió mientras estaban todos jugando a las cartas. O sea, nadie le hizo caso porque parecía como que estaba bebido, que se estaba retorciendo por nada. Es decir, que cuando fueron a intervenir, bueno, un infarto a 5.000 y pico de metros es una sentencia, realmente. Bueno, pues con médico y todo, y 3 médicos cardiólogos en el campamento base, ese señor se murió. Vale, con el frío que hace, se quedó, tieso el pobre en nada. Y por la noche me contó, vinieron 3 sherpas, atravesaron el glaciar, tuvieron que romperlo y dejarlo como si fuera, pues eso, un muñeco ahí encogido, agarrado a sus rodillas, le pusieron una cuerda alrededor de su cuerpo, o sea, quedó así como plegado, y se lo puso en la mochila de Bastes, y por abajo. Y tiqui,
se marcharon a llevarlo, claro, luego lo enterrarían por allí, por una aldea cerca, o un cementerio que vimos, que simplemente pues había los sitios. ¿Qué hacen ellos? Bueno, donde hay posibilidad de cremar, creman, y luego lo echan a los ríos. Claro, en el Tíbet no hay árboles, es muy difícil que haya árboles, la tierra también está muy dura y en invierno es imposible, entonces suelen hacer eso, lo dejan en zonas altas y los buitres se los comen. Y recuerdo un día, que fue cuando conté esto, que vi como la llegada de muchos buitres y el señor de la casa me explicaba que eran águilas, él me decía águilas, pero creo que era su inglés, se refería a los buitres. Entonces me contó todo eso y bueno, lo bonito de estos viajes es la gente que te encuentras, ¿no? En el último libro pues hablo de inuit, porque en la isla de Bafi pues me encontré con un señor muy interesante que bueno, os cuento una cosa, porque tenemos tiempo. Venga. La verdad es que me voy con un inuit grande como un castillo, el señor, que conduce una motonieve, él y otros, con la cara totalmente descubierta en el invierno polar, que dices tú, es imposible, o sea, tú recibes una sensación térmica de 50, 60 grados bajo cero, o sea, tú te congelas, pierdes la nariz, los ojos, la cara, o sea, pierdes todo. Ellos simplemente se ponen morenos, o sea, tienen una adaptación genética al frío y a la grasa, y a comer grasa y no comer vegetales, porque allí no tienen, que es impresionante. Y luego tiene la nariz más chata, las orejas más pegadas, son más rectos aquí de cintura y las piernas más cortas. Bien, tiene una adaptación genética que está descrita en todas partes. Bien, lo que me llamó la atención de este señor es que un día, metidos dentro de una cabañita de cazadores, nos contó su historia, que si queréis os la cuento. Sí, están deseando. Él primero de todo debió de pensar, estas tres pequeñajas, blancuchas, esas van, pero no vuelven. Estas se las come el oso polar. Claro, estábamos rodeados de 8.000 osos polares. O sea, este señor decía, estas no vuelven, seguro. Bueno, a mí me pagan, diría el señor, yo las llevo. Vale, pues él tenía que hacer un recorrido en motonieve y llevarnos en los trineos, a las tres, ¿vale? 3 chicos nos llevaban hasta una zona, luego ellos se retiraban, íbamos en la zona inexplorada. Bueno, explorada más o menos. Había pasado por allí una cordada una vez. Bueno, allá íbamos. Entonces, dentro de esa tienda, de esa cabaña, él nos contó varias historias. Y una de las historias era que cuando él era pequeño, ellos eran 14 hermanos. 14 hermanos. Entonces, bueno, su padre se dedicaba a cazar. Entonces, su padre le había enseñado a él a ser cazador. Iban a cazar osos, a cazar focas, a cazar, bueno, grandes pescados y todo y animal terrestre que pudieran para sustentar a toda la familia. Es lo que había en ese momento en la isla. Es la isla más inhabitada de todo el planeta. Es decir, tiene la misma extensión que tiene España, de toda la península ibérica, pero la población es de solo 11.000 habitantes. Nosotros debemos andar ahí con 50 millones de habitantes. Sí. Bueno, pues allí 11.000 nada más. Y los osos polares son 8.000. Solo en la zona donde están ellos 3.000. Es decir, te podían comer 3 osos polares. Bueno, él contó que no se sale de casa sin un arma. Por eso nosotros también llevábamos un arma y me enseñó un poco ciertos detalles acerca de los osos polares, que también os lo puedo contar si nos da tiempo. Pero a lo que iba, eran 14 hermanos, él de niño iba con su padre y con algunos de sus hermanos a aquella zona donde la que estábamos a pescar durante un mes y decía, yo de niño lo tenía todo lo que se podía desear. Fue la época más feliz de mi vida. Bueno, esto es bonito porque nosotros pensamos que los más felices somos nosotros, que vivimos en un país desarrollado y tenemos todo. Bueno, pues que sepáis que los inuit, que no tienen nada y que no se ven unos con otros porque hay muchos meses en los que solamente se ven entre familia, él pensaba que había sido la infancia más feliz del mundo. Bueno, llegó un momento que el gobierno los visitó y le dijo, bueno, tenéis que dejar de vivir solos y reagruparos en un pueblo que se está formando, que se llama Clyde River. Y ahí juntaron a todas las familias de inuit que estaban por los fiordos desperdigadas por ahí, los juntaron a todos y hicieron un pueblo. En ese pueblo es donde nosotras aterrizamos. En ese pueblo había 1.200 personas. 700 eran niños. ¿Te das cuenta?
700 eran niños y el resto eran adultos. Casi todo el mundo vivía del gobierno, porque bueno, excepto el profesor, el del supermercado, yo qué sé, el médico y tal, los demás estaban sustentados por el gobierno, porque no tenían profesiones, es decir, los inuits, esas generaciones auténticas, como este señor, que sí que se había hecho una empresa de turismo de aventura, no hay profesiones, allí no puedes cultivar una patata, no hay árboles, no hay nada que hacer, son noche polar y día polar, o cazas o pescas, o dentro de ese minúsculo pueblo eres profesor, llevas la farmacia o el supermercado, pero no hay más, ¿no? Entonces, esto era muy curioso. Bueno, él nos habla de su padre, y cazaba osos polares, y de su madre, que su madre pues era la que se encargaba un poco de mantener el fuego de su casa, el fuego del hogar. Bien, a lo largo del camino, de este camino, él nos iba contando que debajo de toda esa nieve había una planta que su madre recogía, que es la planta del té, la planta más limpia, me decía el planeta, la planta más pura. Pero claro, para encontrar esa planta hay que saber dónde buscar. Efectivamente, nosotras, cuando éramos esquimales, veíamos nieve y no hubiéramos sido jamás capaces de encontrar esa planta. Él sabía dónde encontrarla. Con esa planta, la planta del té, que no solamente bebían, hacían fuego. Y eso era la clave de supervivencia, me decía, de su pueblo. Esa planta con la que podían hacer fuego cuando llegaba el invierno. Uh-huh. Bien, cuando empezó la expedición, yo cometí un fallo. O sea, dentro del GPS había metido todos los puntos que tenía que seguir. Primero allá, después allá y así siguiendo. Bueno, pues el primer punto metí un fallo y en vez de dar para allá, me daba para la dirección contraria. Claro, el inuit pensó, bueno, esta tía no se entera de nada, esta chuslao se va a perder a todos, aquí se lo van a comer los osos. Bueno, fue muy gracioso. Enseguida corregí y tal, me fui por esa dirección y un mes más tarde, pues llamamos por el teléfono tal, que ya nos podían recoger, que habíamos acabado, habíamos hecho un recorrido de 150 kilómetros y en casi un mes, 20 y tantos días, sí, casi un mes, y este señor él y nosotros vino a recoger. Claro, fue muy emocionante, porque no nos comieron los osos, éramos el primer equipo femenino del mundo que atravesaba el Cap de Barne, el segundo en el mundo, y conseguimos, acabarlo. Y claro, una cosa es como te despiden y otra como te reciben, ¿sabes? Diciendo, bueno, estas chicas no lo hicieron tan mal, realmente son unas bravas. Y ya el hombre pues se prestó a contarnos muchas cosas por la noche. Entonces, esa misma noche, otra vez metidos en una cabaña de cazadores, pues yo le pregunté, oye, imagínate que tu casa arde. Esta es una pregunta, yo he sido concejala de cementerios y de medio ambiente durante 12 años. Esta historia es otro libro. Es otro libro, sí. Es otro libro, de verdad te lo digo. Gracioso, porque la gente que lleva cementerios es muy graciosa. Bueno, pues sí, los enterradores tienen un sentido del humor como los médicos. O sea, tienen distancia con todo lo que pasa, que si no sería imposible, ¿eh? Ya, me imagino. Hay una forma de hablar que te partes la caja. Por ejemplo, te partes la caja. ¿Sabes? Y van a tumba abierta. A tumba abierta, te parte la caja y van a tumba abierta. Muy bien. Yo tenía una técnica que cuando entraba en el despacho decía, aquí me tienes, jefa, de cuerpo presente. Andan así, de verdad, son muy graciosos dentro de lo que cabe. Bueno, y más cosas que ya os contaré en otro foro. Muy bien. Bien, este señor, ¿no? Yo que también hacía, le hice unas preguntas, pero me di cuenta que a un inuit tú no le puedes hacer preguntas metafóricas, ¿no? A ver, si el mundo ardiera, Dios no lo quiera, si tu casa ardiera, ¿qué salvarías? ¿Qué foto? ¿Qué recuerdo? Dice, tu familia está bien, pero cógeme un objeto. Yo lo que quería decirle era, si tuvieras Alzheimer o fueras a olvidarlo todo, ¿qué recuerdo te quedarías conservar? ¿No? Y me dijo, ¿fuego? Claro, que yo, ¿cómo que fuego? Claro, aquí en el polo no hay un árbol, no hay nada, es que... Nada. Pero bueno, está bien, eso no. Imagínate que estás pescando y por ese agujero en el suelo, en el hielo que tú has hecho, pues coges los peces y los peces se te van. Y dice, ¿cómo? ¿Los peces se me van? Y dije yo, bueno, a ver, no se van los peces. ¿Me puedes olvidar todo? ¿Qué te gustaría recordar? Y entonces ahí se hizo un silencio tremendo, se quedó callado.
todos ahí esperando a que dijera algo. De pronto echa mano y saca un libro. El libro estaba todo forrado primorosamente de crochet, de punto. Y yo pensé, su mujer, que le ha hecho una funda de punto. No hay otra cosa que hacer en invierno. No, ese libro era de su madre. Entonces lo hablo, no entiendo nada, porque está escrito en Inuktitut, ¿no? En la lengua de los inuits. Está en Inuktitut y me dice, es la Biblia. Y yo, o sea que lo que tú lo querrías olvidar es la Biblia. Y me dice, no. Dice, a ver, ¿qué pasaje o qué? Dice, no es lo que pone la Biblia. Son los ojos de mi madre leyendo ese libro, las manos de mi madre sujetando ese libro. Es mi madre leyendo ese libro en voz alta. Dice, mi padre era cazador y yo aprendí de él, pero mi madre era la que nos sacaba todos los miedos y tenía todas las respuestas del mundo. Dice, miradme, yo soy lo que soy gracias a mi madre. Lo decía un inuit, un hombre, o sea, un grande como un castillo. Y dice, yo soy lo que soy gracias a mi madre. Mi madre was my hero. Mi madre era mi héroe. Y bueno, mira, lloramos todos, o sea, lloraron los que había allí, ¿qué tal? O sea, los inuits no, que no lloran, pero a él se le pusieron unos ojitos así un poco brillantes tomando a su madre. Porque yo le dije, un día le dije, bueno, a ver, los inuits no lloráis. Y me dice, no, los inuits no lloramos nunca. Y dije yo, no, de miedo. Y me dice, no, los inuits nunca lloramos. ¿De miedo? Pues de pena. Y me dice, no, hombre, por amor. Nunca lloras tampoco por amor. Y me dice, no. Y cuando se van todos así un poco con la boca pequeña me dice, bueno, en público no. Muy bien, Chus. Era un señor muy interesante porque era el señor, eso te lo imaginas, cazando osos que son de 500 kilos y sobreviviendo en un clima tan brutal y con ese temperamento tan bueno que no discutían nunca, ellos no discutían nunca, era una cosa que podían pensarlo pero no discutían. Era maravilloso, sí, y al mismo tiempo tan sensible que estos personajes a mí me encantan, ¿sabes? Esto me parece, está en el libro porque yo creo que, bueno, parece que estoy... No, el libro está claro, El espejo del hielo, ya saben que tienen que adquirirlo y leerlo también con detenimiento, una vez que hemos leído... Luego me llamáis otra vez. Luego te llamamos otra vez, sí, por supuesto. Además te voy a decir una cosa, Chus, o sea, ha sido súper enriquecedor toda la conversación y todas estas nuevas aportaciones que nos has dado de estas historias tan bellas. Yo he tenido la gran suerte de asistir a una de tus conferencias en Tarragona y junto con Paulina... Y me lo pasé en Tarragona, por cierto, sí, porque había un señor allí que se llamaba... Juanpe, si soy yo, Juanpe soy yo. Sí. ¿Eras tú el que... Sácate la mascarilla. ¿Eras tú el que me contrató para la conferencia? No. Entonces sería otro. Oye, encantado el señor, me lo pasé genial en Tarragona. Venga, sigue. Sí, no. Yo estuve allí en Tarragona porque, bueno, fui allí a última hora ya cuando saliste y fui con un librito que dije, me tienes que firmar. Me tienes que firmar porque estamos haciendo un proyecto de las 17 cimas de la península y tú, pero ¿este quién es? Este friki que me viene aquí con un libro que tengo que firmarle el Peña Trevinca. Dice, ¿pero esto qué es? Y sí, me firmaste, me diste así un recordatorio. Y yo me encantó la conferencia que hiciste. Ahora me acuerdo, sí, ahora me acuerdo, de Peña Trevinca. Peña Trevinca, sí, te dije que me firmaras allí porque te habíamos escogido como embajadora, que bueno, y que tenías que ser nuestra embajadora porque escogíamos a un alpinista de cada comunidad y bueno, pues allí nos firmaste y nosotros pues nos fuimos tan contentos con el libro firmado. Pero te quería decir que las conferencias, luego con el tiempo hemos visto que las conferencias que, ya no solo la tuya, ¿no? Sino las de muchas chicas tienen un aspecto mucho más sentimental, mucho más íntimo, mucho más personal que la de cualquier otro tipo de alpinista masculino, ¿no? O sea, realmente le ponéis siempre una motivación y un sentimiento muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, realmente llegáis al corazón, ¿vale? O sea, de la otra manera, sí, parece que hay una superación, parece que ostras, qué reto, tal, no sé. Y lo vuestro es como mucho más cálido siempre. Yo es por la educación que recibimos, porque
Porque yo cuando entrevisto, por ejemplo, pues a este inuit que os contaba, ¿no? A Levi, aparentemente era como, pues eso, un armario que insensible, pero vas a entrar, por supuesto Y al que final sacas cosas. sacas cosas. Pero él ya lo decía, nosotros no lloramos. Nosotros no lloramos. ¿Pero cómo que no lloras? ¿Sabes? Entonces es como que te educan para que tú siempre estés retando. O sea, es agotador ser un hombre, por favor, que estáis siempre retando ahí. ¿Sabes? Es agotador. Sí, Yo tengo que pensar verdad. a mi hijo, porque los padres se educan así. O sea, se educan para que sea como una especie de muro y no sois así tampoco, ¿no? O sea, No. Tienes toda la razón del mundo. Ahí te doy toda la razón del mundo. Que no es así, ¿no? Entonces a mí me gusta romper esa primera tal y encontrarme al personaje detrás, que lo tenéis, por supuesto, ¿no? Pero sí que estáis así, porque estáis educados a eso, o sea... ¡Hala! Llegamos... Hombre, eso es. Oye, pues Chus, lo vamos a dejar porque nosotros estamos en una biblioteca pública y tengo ahí como tengo a los 3 de la biblioteca que están esperando a que nos vayamos. Entonces, bueno, tampoco, y pienso que bueno, que le hemos sacado ya mucho jugo al tema, y si otro día provocamos la lectura del espejo del hielo, pues volveremos a atacarte otra vez. Mira, ya me sale otra vez esto de los minutos. Bueno, y entonces pues nada, yo agradecerte. ¿Se ha ido? No se ha ido, no, está aquí. Yo agradecerte de todo corazón el que hayas aceptado nuestra invitación. Yo pienso que han disfrutado muchísimo. Yo también, muchas gracias por las preguntas y todo, me animáis muchísimo a seguir escribiendo. Pues gracias sí. por haberme... Gracias. Sí, escribe que lo haces muy bien, y lo haces muy bien porque llegas al lector de una forma muy intensa. Lo hemos disfrutado, la verdad. O sea, que un abrazo muy fuerte. Y nada, y ahora a tu bebé, que hay que cuidarlo, y hay que educarlo bien. Nuevo brazo gracias a él, me tiene entrenadísima. Bueno, pues hasta siempre, encantada. Ha sido un placer. Un beso tan fuerte. Chicos, bueno, y chicas, Dios. Gracias, muchas gracias. Nos vamos. Adiós, a siempre.